En la finca del duque Lindhagen, la esposa del aristócrata da a luz a un niño. Las criadas y sirvientes que asistían al parto se sorprendieron de que el marido no hubiera llegado para apoyar a su esposa. Todos comprendieron perfectamente que él era un héroe del imperio, que a menudo tenía cosas más importantes que hacer. Pero perderse el nacimiento de su propio hijo era inaceptable incluso para una persona de su estatus. Los sirvientes se reunieron alrededor de la cama en la que yacía su señora. La mujer tenía un cuerpo muy débil y dar a luz un niño era un procedimiento muy difícil para ella. Es posible que la esposa del duque muera. Todo el mundo lo sabía. La mujer que estaba de parto trajo el bebé a su madre. Ella era una niña sana, pero ya era demasiado tarde. La mujer que estaba de parto murió inmediatamente después de dar a luz al niño. Las mujeres seguían intentando ayudar a su señora. Mientras algunos intentaban llamar a un médico y salvar la vida de la esposa del duque, una de las criadas tomó al niño y se fue con rumbo desconocido. Sus intenciones no eran buenas ni piadosas. Caminando rápidamente por el salón de la propiedad, la mujer prometió que la niña tenía suerte de nacer en la familia del duque, pero mala suerte de caer en manos de esta doncella. El niño no verá un buen destino y desaparecerá por completo. La mujer continuó diciendo que la niña debía tener un nombre muy bonito, pero que no tendría la suerte de saberlo. A la pobre criatura le espera un destino diferente, de lo cual se arrepentirá por el resto de su vida. 12 años después, la esclava cae al suelo. Un guardia se sitúa encima de ella y le aplica golpes con un látigo. La niña no puede levantarse. Sus fuerzas la están abandonando. Ella pierde el contacto con la realidad. Otro hombre se acerca a ellos. Él dice que uno no debe tener compasión ni sentir lástima por los esclavos. Y la niña es simplemente ingrata con sus dueños por darle refugio y el derecho a trabajar y ganarse la vida. La esclava apretó los dientes y se puso de pie. Ella estaba cansada de soportar el acoso y las palizas. La determinación era que pronto dejaría a sus torturadores. Ella no puede permitir que sigan intimidándola. Desde pequeña se sintió sola y no conoció la bondad y el cuidado de otros desconocidos. Bueno, ahora no tiene nada que perder. El supervisor y sus dueños no la van a dejar ir después de que termine su trabajo. La niña no perderá la batalla por su vida ante estos sinvergüenzas. Pronto recuperará el control de sí misma y reunirá fuerzas para dar un paso decisivo en su vida. Definitivamente no se quedará allí para vivir el resto de su vida después de sufrir. Cuando regresó a su habitación por la noche, en la finca, a través de la rendija de la puerta, vio al amo hablando con el traficante de esclavos. Este hombre comerciaba con niños, que eran su principal mercancía. Lo más horroroso de la situación fue que todos los niños que compró murieron muy rápidamente. Todos a su alrededor decían que fue él quien los torturó y los llevó a la muerte. La niña se sentía inquieta. Mientras tanto, los hombres estaban hablando de cierta esclava que se había sentido muy atraída por el comerciante. Ofreció mucho dinero por ella. El propietario de la finca dijo que el comprador definitivamente no se arrepentiría de su decisión. El esclavo se dio cuenta con horror de que el destino de otro niño estaba en juego. Decidió que debía averiguar exactamente a quién iban a vender y sacar al pobre niño de ese maldito lugar. Pero ya era demasiado tarde. El comprador no podía esperar a ver el producto. Pero el amo dijo que los sirvientes pronto traerían al esclavo número 5. La niña se dio cuenta con horror que se trataba de ella. Ella será la próxima víctima. Ella no pudo soportarlo y una fuerza desconocida la empujó hacia la habitación. El propietario se sorprendió, pero luego se lo mostró a su invitado. Al mismo tiempo, explicó que la niña podría conocer al nuevo dueño. El esclavo se giró rápidamente y corrió por el pasillo. El hombre le pidió que parara, pero ella no le escuchó. La pobre estaba dispuesta a huir a los confines de la tierra para huir de ese terrible destino. Después de todo, es mejor que caer en manos de un pervertido. En medio del pasillo, chocó contra un hombre y su compañero, quienes estaban ocultos bajo las capuchas de sus capas. La niña estaba aterrorizada de haber caído en manos de su torturador y de que sus posibilidades de vida se habían esfumado. Inesperadamente para ella, uno de los desconocidos la tomó por la barbilla y la miró a los ojos. Le pidió que no tuviera miedo, porque él había venido al rescate de la pobre mujer y ahora nadie podría insultarla ni burlarse de ella. El hombre abrazó fuertemente a la niña y le dijo que había pasado muchos años tratando de encontrarla. La llamó su hija y le aseguró que de ahora en adelante siempre estarían juntos y nadie se atrevería a tocarla.
El asistente le dijo a la niña que su padre, el duque Víctor Landhaugen, estaba frente a ella. Así que la sacará de ese lugar y nadie se atreverá a faltarle el respeto ni a insultar ni a atormentar a la pobrecita otra vez. Un traficante de esclavos se acercó a la niña y a su padre. Inmediatamente reconoció a la persona que tenía delante. Según el comerciante, el duque vino aquí con su hijo. ¿El motivo fue porque quería comprar un esclavo? Pero Víctor se ofreció con confianza a pagar 3 veces más por la muchacha. Él entendió perfectamente que simplemente no tenía otras opciones para salvar a su hija en este momento. Lo único que quedaba era negociar el dinero. El dueño de la niña aceptó inmediatamente. Ni siquiera esperaba obtener tal beneficio de este esclavo. Sin embargo, el traficante de esclavos estaba indignado. Él fue el primero en ofrecerse a comprar a un extraño, y ahora no iba a dar marcha atrás. Estaba furioso y trató de agarrar al duque por la chaqueta. El ayudante del duque, que en realidad era su hijo, empujó al hombre al suelo y le advirtió que no se acercara a su majestad. Víctor tomó a la niña en sus brazos, pero todavía no entendía del todo lo que estaba pasando. Su padre ordenó a Ricardo que terminara el trabajo y se uniera a ellos. Es hora de dejar de buscar y finalmente regresar a casa. La muchacha corrió tras el duque. Ella trató de gritarle y decirle que podía estar equivocado. Después de todo, en realidad, su padre había muerto hacía mucho tiempo, y ella se encontraba esclava por sus méritos pasados. Víctor se detuvo. Dijo que la niña se parecía mucho a su difunta esposa, la madre de la niña. Además, tenía una marca de nacimiento en forma de rosa en el cuello. Ciertamente no podía estar equivocado. Esta vez no. Demostró que también tenía el mismo lugar. Pero Ricardo no tenía tal señal. Pero eso no significaba nada. Su madre era otra mujer y eran medio hermano y hermana. La niña miró fijamente a su padre. Por fin comenzó la vida que le habían arrebatado al nacer. Había tantas cosas interesantes en este mundo. Y ella se vio obligada a renunciar a todo y convertirse en esclava. Su padre la trajo a su finca. Los sirvientes se inclinaron y saludaron a la muchacha, su nueva joven ama. El duque presentó a su hija a todos los presentes y le prometió que todos obedecerían sus órdenes y siempre acudirían en su ayuda. Una criada se acercó a la muchacha. Le dijo a la anfitriona que su nombre era Loria y que de ahora en adelante siempre la atendería. Ahora es el momento de llevar a la anfitriona a su habitación y mostrarle el palacio. La hija del duque estaba asombrada. Su habitación era más propia de un dignatario o de una princesa. Estaba lujosamente amueblado y todo parecía muy caro. Ahora todo será suyo. Tumbada en el baño, la muchacha pensó que de repente se encontraría en el lugar de la hija de su majestad. Toda su vida fue una esclava sin linaje ni tribu, y ahora, de repente, se convirtió en la hija de un aristócrata influyente. En el salón de banquetes, el padre y Rodrigo estaban sentados en una mesa enorme. Estaban esperando un nuevo miembro de la familia. El hombre y su hijo estaban preocupados por cómo reaccionaría la niña ante ellos. Al fin y al cabo, todo ocurrió de repente. La hija entró en el salón. Después de bañarse y cambiarse de ropa, estaba muy hermosa. Su padre dijo que ella era muy parecida a su madre cuando la conoció y se enamoró perdidamente de ella. Antes de sentarse a la mesa, el duque le preguntó cómo se llamaba su hija en una vida pasada. La niña se sintió avergonzada y respondió que normalmente la llamaban el número 5. El hombre desapareció. Ricardo preguntó si no era muy humillante. El padre le pidió al muchacho que fuera cortés con su hermana y que de ahora en adelante nunca intentara demostrarle su alto origen, porque eran iguales. Finalmente su familia se reunió. El duque dijo que incluso antes de que ella naciera, él y su esposa, cuyo nombre era Noa, habían ideado un hermoso nombre para su hija. A partir de ahora, su nombre fue Greta. La muchacha se sentía avergonzada de que su pasado estuviera siendo desechado tan fácilmente. Greta se cayó de la silla. El niño y su padre no sabían qué le pasó. El último pensamiento antes de que la conciencia la abandonara fue que la niña conocía muy bien a Greta Lindhaugen. Era como estar en otra vida. Greta, en sus últimos años, estaba tendida en el suelo con un vestido rojo. El hermano sostenía en sus manos una espada, con la que hirió a la niña en el estómago. Dijo que debería haberse dado cuenta antes de lo egoísta que era su hermana. En nuestra época, la niña se sentaba frente al monitor y jugaba a un juego. La pantalla mostró una imagen que mostraba al duque Ricardo y su hermana. El tipo simplemente decía que de lo contrario podrían haber sido amigos.
La niña que estaba jugando estaba llorando. Ella sintió mucha pena por Ricardo. Consideraba a la hija del duque una auténtica ladrona que merecía ser castigada por sus acciones. Pero ahora estaba abrumada por los recuerdos. La extraña recordó la vida que llevaba en la capital del país. En aquella época ya estaba prohibida la esclavitud. Pero incluso allí ella no era feliz. Sus familiares abusaron de ella de todas las formas posibles y golpearon a la niña. Como resultado, el padre de la niña la mató con sus propias manos. Los motivos de este acto todavía le siguen siendo desconocidos, pero de esta manera fue transportada al mundo del juego, donde su favorito era Ricardo, y ella se convirtió en Lady Greta. La niña recobró el sentido en su habitación. Ricardo estaba a su lado. Corrió rápidamente hacia su hermana y le dijo que su padre estaba muy preocupado por ella y que junto con su hijo estaban de guardia junto a la cama de la enferma. Ante la mirada interior de la niña había una escena en la que Ricardo estaba de pie sobre ella, sosteniendo una espada ensangrentada. Ahora ni siquiera se parecía al chico en el que se convertiría en el futuro y que terminaría con ella. Su hermano la distrajo de sus pensamientos. Dijo que tuvo que salir para decirle a su padre que la niña había recuperado la conciencia. Greta pensó que eran recuerdos de una vida pasada que había terminado. De hecho, era un personaje negativo de un videojuego. Ella jugaba a menudo a este juego en su vida pasada. Es difícil creer que después de una muerte trágica, ella terminó en este mismo lugar y tomó el lugar del antagonista, Otome. El juego se llamaba Blue Star and Flower Dance with You. Ella era una princesa que había estado buscando el amor toda su vida. A primera vista era una chica frívola que simplemente buscaba aventuras amorosas, pero en realidad los acontecimientos ocurrieron en un momento muy difícil. El Estado se vio envuelto en un golpe de Estado. El caos reinaba alrededor y los héroes tenían que sobrevivir a las vicisitudes de esa realidad. Greta era la principal antagonista de la trama. Ella es la media hermana de Ricardo, y al mismo tiempo inició todos los ataques a la princesa. Su trato hacia los sirvientes era espantoso. Ella no dejó pasar a nadie. Ella siempre estaba metiéndose con algo y consideraba que era su deber burlarse de mí. Para su propio beneficio, llevó a todos a su alrededor a la desesperación. La muchacha caprichosa ni siquiera perdonó a su padre. Pero el clímax de esto fue que ella quería matar a su medio hermano y a la princesa. Greta analizó que en el juego intentaron matarla a los 18 años. Ella tenía ahora 12 años. Es decir, para evitar un destino terrible, tuvo que cuidarse durante los siguientes 6 años. En una vida pasada, ella murió de una muerte pésima. Su padre la mató mientras estaba borracho. Golpeó a su hija en la cabeza con una botella, acabando así con su insoportable existencia, que solo se salvó gracias a los videojuegos y la diversión con los amigos. La ironía fue que al convertirse en esclava, finalmente conoció a su verdadera familia, pero en el futuro moriría a manos de ellos, y la razón principal era que ella se convertiría en una ladrona y una criminal. Greta pensó que ya no quería morir ni renacer. La niña conocía el juego a la perfección. Por lo tanto, la opción era influir en los acontecimientos y cambiar finalmente el curso del futuro. Ella simplemente tiene que intentarlo. Ella hará todo lo posible para evitar las banderas que puedan presagiar la muerte. Ahora estaba preocupada por cómo vivir estos 6 años sin caer nuevamente en las garras de la muerte. Las dudas y reflexiones la invadieron. Su padre irrumpió en la habitación. El hombre estaba llorando. Estaba muy preocupado por el estado de su hija, a quien finalmente había logrado encontrar y a quien temía perder en tan poco tiempo. La niña no podía entender su reacción. Ella no estaba acostumbrada a ese tipo de trato en su vida, pero su padre ya estaba junto a ella. Dijo que estaba muy asustado por ella. La niña durmió todo el día y los médicos estaban perdidos, sin saber qué hacer con ella. Su padre la puso en la cama. El hombre estaba dispuesto a llorar de nuevo, pero Ricardo le pidió que se calmara. Al fin y al cabo, con mi hermana todo estaba bien, y la razón podría ser los nervios. Al fin y al cabo acabó en un entorno diferente. El duque dijo que ya no la llamaría Greta, porque al escucharlo, la niña perdió el conocimiento. Pero su hija tranquilizó a Víctor. Ella me aseguró que le gustaba que la llamaran así. Greta dijo que decidió no cambiar nada de su nombre, pero en realidad la niña tenía la firme intención de cambiar su futuro.
así que ahora tenía que hacer que todos a mi alrededor se sintieran positivos. El duque la abrazó. Pidió que le siguieran llamando padre. Después de todo, todos estos años había estado tratando de encontrarla. Le juró a su difunta esposa sobre su tumba que salvaría a su hija del yugo, donde quiera que el destino la arrojara a lo largo de los años. Víctor dijo que estaba agradecido con la niña por venir a este mundo. La propia Greta recordó los momentos en los que maldijo a sus padres por haberla engendrado y condenarla a ese sufrimiento. Y la dejaron abandonada a su suerte. En una vida pasada, ella odiaba y temía a su padre. La golpeaba y maltrataba constantemente, considerándola incluso peor que una mascota. Y ahora la trataban de forma completamente diferente, con amabilidad y respeto. A Greta le resultó difícil llamar al duque su padre, pero lo hizo. El pasado era difícil de olvidar, pero ahora quería creer que ese calor y ese amor eran reales y que nadie se atrevería nunca más a insultarla y despreciarla. Su padre prometió que siempre estaría a su lado y no permitiría que nadie le hiciera daño. Después de todo, la niña pasó a formar parte de la familia del duque Lindhaugen, y se quedará con ellos para siempre, junto a su hermano Ricardo. El niño simplemente estaba mirando a la niña. No quería arruinar ese momento perfecto, pero sintió que era necesario decirle a su padre que tarde o temprano ella se casaría y dejaría su casa. Así que no siempre estarán juntos. El hombre estaba confundido, pero rápidamente encontré una solución a este problema. A Ricardo no le gustó mucho la idea y se arrepintió de haber abierto la boca. El duque consideró necesario convertir a Greta en su heredera. De esta manera, la muchacha heredaría el título de duque. Víctor estará con ella constantemente, incluso cuando pierda su título. Actuará como regente y se convertirá en mentor de su hija, pasando tiempo con ella. Y ahora necesitaba encontrar profesores que hicieran de su hija una verdadera dama. Tenía mucho que aprender para compensar lo que había perdido mientras estuvo bajo los grilletes de la esclavitud. Ella tuvo que lidiar con ello. La muchacha estaba asustada por tanta devoción fanática de su padre. Ella le pidió a Ricardo que la ayudara, pero el niño fingió no escucharla. Greta notó la extraña expresión en el rostro de su hermano, pero no le prestó atención. Víctor prometió que ella tendría todo lo que pudiera desear. Después de todo, su hija se convertiría en duquesa y experimentaría lo que era tener poder e influencia sobre las personas que la rodeaban, lograr que le obedecieran y cumplieran sus deseos. El hombre juró que haría todo lo que ella quisiera. A Ricardo no le gustó. Se cansó de escuchar a su padre y el niño simplemente abandonó la habitación. Nadie pensó que se sintiera ofendido por el comportamiento de su padre. El chico llegó a su habitación. Estaba muy enojado por el comportamiento de su padre. Parecía que había perdido completamente la cabeza de la felicidad. Sin embargo, si realmente convierte a la muchacha en duquesa, Ricardo no se dará por vencido. Gloria estaba junto a la cama de su señora. Greta fingió que todavía se sentía un poco débil, pero en realidad se estaba preparando para implementar el plan. El futuro tuvo que tomar ciertas formas para que ella pudiera sentirse segura. La trama del juego, según recordaba la niña, comenzaba desde el momento en que la princesa hizo su debut, cuando cumplió 18 años. A continuación se llevaría a cabo el procedimiento de selección de candidatas a novias. Ricardo estaba entre ellos. La niña también adivinó que Ricardo y Víctor no estaban relacionados por sangre. El duque probablemente adoptó al niño de algún noble por si acaso, para que pudiera tener un heredero. Ahora el joven estaba enojado con ella y no estaba muy contento con la aparición de la hija del duque de Lindhaugen. Los detalles del juego indicaron que Greta era una hermanastra y estaba muy enojada con la princesa cuando ella comenzó a acercarse a Ricardo. Como resultado, la muchacha convenció a su padre para que se uniera a los oponentes de la corona. Y Ricardo, que para entonces ya se había convertido en el caballero de la princesa, se separó de ellos y se convirtió en uno de los principales enemigos del duque y su hija. Greta intentó matar a su hermano, pero como resultado, su plan fracasó y ella fue asesinada. Pero ahora es el momento de asegurarnos de que estos acontecimientos no ocurran en absoluto. Se suponía que la princesa tenía su edad. Se suponía que se harían amigos. A la niña le dieron 6 años para desviar su vida del guión del juego. Debía hacerse amiga de Su Alteza la Princesa y evitar acercarse demasiado a los rebeldes y realistas. De hecho, Greta pensó que el mejor plan sería escapar de esta casa. Pero dudaba mucho que una muchacha que alguna vez había sido esclava
pudiera sobrevivir sola en este mundo cruel. Esa noche tuvo un sueño terrible. Ricardo sostenía una espada en sus manos y la levantó por encima de la cabeza de Greta. Dijo que sabía las verdaderas intenciones de su hermana y que no permitiría que eso sucediera y que no dejaría que su padre resultara herido. A la mañana siguiente, la niña y su familia estaban sentados a la mesa desayunando. El padre miró atentamente a su hija. Él pensó que pronto ella no estaría tan tranquila, sino que simplemente bailaría de alegría por la sorpresa que le esperaba. Greta se dirigió a él y le hizo una petición. Ella pidió que le permitieran practicar la esgrima. Esta petición sorprendió no solo a su padre, sino también a Ricardo. Ninguno de los dos esperaba esto de la chica. La niña creía que si aprendía a manejar armas, nadie podría vencerla. Incluso su vida estará más segura cuando tenga un arma. En ese momento, ella estaba 100% segura. Víctor le encargó a Ricardo entrenar a su hermana. El niño no es muy amigable con ella, lo que se hizo evidente inmediatamente durante el entrenamiento. El chico se comportó agresivamente en lugar de enseñarle a la niña a esgrimir. Hace un par de días, Ricardo no tomó muy bien su idea de dar clases de esgrima. El chico creía que su tarea era proteger a la chica de todos los enemigos y adversarios que se atrevieran a ofenderla. Greta dijo que quería poder defenderse por sí misma. No tenía intención de humillar a su hermano, ni de obstaculizar de ninguna manera su desarrollo. Era solo su sincero deseo. Mi padre no quiso aceptar durante mucho tiempo. Creía que una niña de la edad de Greta podía pedir todo lo que quisiera, según su nivel de desarrollo. Pero no era esgrima en ningún sentido. Sin embargo, él estuvo de acuerdo. Cuando Ricardo empezó a dudar cada vez más de la idoneidad de este plan, su padre dijo que sería su hermano quien se convertiría en el profesor de esgrima de la niña. El duque enseñó personalmente a su hijo a manejar una espada. Y además de todo eso, será una gran oportunidad para que hermano y hermana se acerquen aún más y se conozcan. Los niños aceptaron humildemente la voluntad de su padre, quien confiaba en que lo hacía por el bien común. Pero durante el entrenamiento, cuando la espada, aunque no real, estaba en la garganta de la niña, Ricardo le preguntó si quería seguir tomando lecciones con él. Greta dudaba que tal comportamiento contribuyera al acercamiento. Víctor observó el entrenamiento. Se dio cuenta de que los niños no estaban muy contentos, pero aún así, eso los acercó y fomentó la amistad entre ellos. Y pronto llegará el momento en que le entregará el oso a la muchacha. Ella debe haber estado encantada. Los sirvientes miraron a su amo, que sostenía un osito de peluche en sus brazos y le hablaba. Las muchachas no podían creer que el héroe del imperio se comportara de manera tan extraña, a pesar de que estaba en su propiedad. Ricardo decidió dejar de entrenar. La muchacha, en su opinión, ni siquiera sabía sostener una espada correctamente. Greta no lo creía así. Ella pidió continuar. Su hermano elogió su entusiasmo, pero se mostró escéptico. La muchacha estuvo de acuerdo con él. Sin embargo, si acepta unirse a él ahora mismo, ya no podrá controlar su comportamiento y cambiar el futuro. Así que ella exigió en voz alta y con firmeza que continuaran. Ricardo dijo que si la niña logra realizar el complejo de fuerza y no se cansa, entonces podrá seguir entrenando y estudiando. Y ahora tiene cosas más importantes que hacer. Con esto se despidió de Greta. Pero no había tiempo para reflexiones infructuosas. La niña adoptó una pose y comenzó a impulsarse desde el suelo. Las dificultades no pudieron quebrantar su ánimo. Tenía que avanzar con confianza hacia una vida mejor y conseguir lo que quería. Pero pronto Greta se desplomó sin fuerzas. En su vida pasada no tuvo problemas de salud, pero ahora recordaba los años de esclavitud en los que había estado. Ella estaba comiendo mal y perdió su figura en ese momento. La niña examinó cuidadosamente su cuerpo. Resultó ser mucho más débil que en una vida pasada. No se trataba de habilidades. Se trataba de sus características físicas. Se necesitan años para restaurarlos. La desesperación empezó a apoderarse de ella. Pero ahora ha reunido fuerzas y ha comenzado a entrenar de nuevo. De lo contrario, no tendrá ninguna oportunidad en el futuro. La amenaza a la vida, que ocurriría dentro de 6 años, fue el mejor motivo. Ya ha llegado la tarde. Greta todavía estaba practicando en el patio de recreo con una espada de madera. Su padre la estaba mirando. Pero no duró mucho. Él salió hacia ella y le pidió que parara.
Al fin y al cabo, mañana seguro que no podrá hacer nada. El hombre notó las heridas en sus palmas. Aplicó un ungüento en la mano de la muchacha. Ella no iba a resistirse. Pero papá dijo que ya era suficiente por hoy. El ungüento mágico debería ayudar a curar los callos de la espada. Es hora de descansar. Ricardo miró a su padre y a su hermanastra. La niña no iba a dejar de entrenar. Ella ardía en deseos de mejorar a cada segundo. El hombre me aseguró que esa no era la mejor idea en ese momento. Ha pasado un mes. La niña estaba entrenando con su hermano. Ella estaba simplemente encantada con lo que aprendió. Ricardo tenía mucho talento. No en vano el propio duque participó en su preparación y entrenamiento. El chico, a su vez, notó algunos detalles que no había visto antes en esta chica. Ella lo miró fijamente con una mirada resuelta, dura como el acero, y la sostuvo durante un largo rato. Greta en realidad parece una especie de duque. Ricardo estaba muy enojado con todo lo que poseía Greta. Quería seguir siendo el favorito de su majestad y heredar todas sus posesiones. Si no hubieran encontrado a esa chica ese día, la vida habría sido muy buena. En sus pensamientos no se percató de cómo el enemigo se acercaba a él casi cara a cara. La espada de la niña, aunque era una espada de práctica, estaba justo al lado de su cara. Ricardo estaba seriamente emocionado. La broma de Herta lo enfureció. Él paró su ataque con un movimiento ultrarrápido. La fuerza del impacto fue tan grande que la niña salió volando lejos de su compañero de entrenamiento. Ella inmediatamente notó la agresión en este golpe. Herta estaba nervioso. La niña cayó al suelo. Ricardo se sintió avergonzado de poder hacerle daño. El tipo estaba repasando frenéticamente las opciones en su cabeza, y mi hermana estaba inmóvil en el suelo y apenas respiraba. Las doncellas acudieron inmediatamente en ayuda de la hija del duque. Alguien corrió a buscar al médico, mientras otros se quedaron con Greta y trataron de hacerle recuperar el conocimiento. El chico se sintió culpable. No podía creer que lo había hecho. Me vino a la mente un recuerdo de la infancia. Luego su tía lo golpeó justo en la sala de estar. Ella llamó a Ricardo demonio porque intentó golpear a su hijo. La mujer estaba enojada y el niño quería llorar. El hijo del duque ahora estaba junto a la muchacha y el sirviente. ¿Qué le preocupaba a Greta? Ricardo estaba asustado. El duque podría castigarlo por tan insolente comportamiento. Y si algo le pasa a su hija, Víctor lo destruirá. Cuando Greta volvió en sí, estaba en su habitación. La criada informó que la niña había dormido durante 2 días. La hija del duque lo explicó diciendo que simplemente estaba muy cansada. Y ese tiro fallado, de ninguna manera iba a culpar a su hermano por esto. Por el contrario, dijo que practicaría aún más y que la próxima vez definitivamente esto no le sucedería. La criada estaba preocupada por la condición de Greta. Pero ahora miró interrogativamente a Lauren. Greta preguntó qué le pasó al joven propietario. La niña no respondió. Le pareció extraño que después de todo lo sucedido su hermana se interesara por la condición de Ricardo. El hijo adoptivo del duque estaba sentado en una habitación oscura. Él estaba llorando. El niño se consideraba un verdadero demonio que no tenía cabida entre la gente común y corriente. Quería escapar de este lugar para siempre. El sirviente le contó a la muchacha sobre Ricardo. Ella explicó que él se había escondido de todos. Desde detrás de la puerta de la habitación, se oyen sus sollozos. Pero el niño rechaza la comida y trata de evitar a la gente de todas las formas posibles. Herta preguntó al duque qué tenía que decir al respecto. El sirviente dijo que su majestad había sido convocado al palacio del gobernante y que aún no estaba en casa. La niña comprendió que esto no era así en la trama del juego. Ella no recordaba eso. De repente la criada tomó las manos de Greta. La muchacha le pidió a la casera que influyera de alguna manera en el señor Ricardo. Después de todo, si no come, empezará a tener problemas de salud. El duque se enfadará mucho cuando se entere de esto. Ricardo recordó su infancia. Nació y creció en el pueblo. Su familia no era rica, pero fue la infancia más feliz del mundo. Pero desafortunadamente, no duró mucho. Pronto el fuego lo destruyó todo. A la edad de 7 años, su casa se quemó. El incendio se llevó las posesiones más preciadas del niño. El pequeño se encontró en la calle sin la menor idea de qué hacer. Nadie iba a ayudarlo ni a salvarlo, pero un día un hombre lo encontró. Se presentó como un sirviente del conde Zainar y que iba a llevarse al niño con él. Ese mismo día todo cambió.
La vida del niño se volvió casi despreocupada y segura. Ricardo fue recibido por una mujer. Ella parecía amigable y amable, pero su rostro se torció en una mueca. El extraño dijo que el niño podía llamar a su madre. Esto le sorprendió y le preocupó. Por esta mujer, Ricardo supo que su madre había sido sirvienta del conde Zainar durante mucho tiempo, y el propio niño resultó ser el hijo ilegítimo de un noble. Fue después de la tragedia que decidieron llevar al niño a la casa del conde. La esposa del conde no pudo quedar embarazada durante mucho tiempo, así que apoyó plenamente la idea de su marido de adoptar a Ricardo. Ella se hizo cargo de la educación del niño y con el tiempo lo convirtió en el hijo de un aristócrata. Pero la felicidad del pequeño se vio destrozada por la aparición de su hermano. Nació un niño, al que llamaron Lucas. A partir de ese momento, sus padres le prestaron cada vez menos atención a Ricardo. Toda su energía y esfuerzo pertenecían al recién nacido. Ricardo se convirtió en un espacio vacío dentro de los muros de esta finca. A menudo se colaba en el dormitorio de Luke y vigilaba al pequeño. En ese momento, el hermano mayor sintió diferentes pensamientos, pero él los rechazó y tenía miedo incluso de recordarlos. Un día, su madre sorprendió a Ricardo mirando a su hermano menor. La mujer levantó la voz. Ella quería mentirle a todo el mundo que su hijo adoptivo mayor estaba tratando de hacerle daño a su hijo. Obviamente, esto no era cierto. Ricardo esperó hasta el último momento poder volver a tener una vida plena y convertirse en un miembro feliz de la familia del conde. Pero sus sueños no estaban destinados a hacerse realidad. Se convirtió en un extraño para sus padres. Su madre le dio una fuerte bofetada en la mejilla y le dijo que no se acercara más a Luke. Dijo que sabía del plan de matar al bebé y tomar su lugar en la familia. Pero ese bastardo definitivamente no tendrá éxito. Lo ahuyentarán. El golpeado Ricardo intentó apelar al corazón de su madre, quien ya calmaba a Lucas, a quien sostenía en sus brazos. El hijo adoptivo intentó explicar que la mujer había entendido mal todo. Sus palabras fueron inútiles. La esposa del conde ordenó no acercarse siquiera a ella. Y nunca más llames a su madre. En lugar de eso, llamó a los guardias y les ordenó que llevaran al niño al ático y lo dejaran allí solo para que pudiera arrepentirse. Ricardo tocó a la puerta, pero nadie lo dejó entrar. Gritó fuerte y rogó que le creyeran que no tenía nada contra su hermano. Al contrario, quería una familia real y completa. Y ahora, cuando había pasado mucho tiempo desde aquel momento, recordó aquellos acontecimientos. El niño estaba preocupado de que pudiera lastimar a Greta y ser expulsado nuevamente, o que le pudiera pasar algo peor. Él ya es un adulto. Greta quería ir a la casa de su hermano y hablar. Tenía miedo de que esto pudiera desencadenar otra bandera de muerte, pero estaba más preocupada por cómo la trataría Ricardo después de todo esto. La muchacha se ofreció a salir con ella. Además, todos a su alrededor estaban preocupados por él. El hijo del duque llevaba varios días negándose a comer. Podría haberle hecho daño, pero Ricardo aseguró que ese era su castigo. Dijo que ya no se atrevería a acercarse a su hermana y que no la insultaría con palabras. La niña estaba encantada. Esto solo podía significar que estaría a salvo y que nada la amenazaría por el resto de su vida. Sin embargo, no fue tan sencillo, y Greta lo entendió. Dijo que no podía haber entrenado tanto tiempo en vano. Además, tenía que controlar una de sus principales banderas de muerte. Ricardo quedó sorprendido por sus palabras, y se sorprendió aún más cuando ella corrió a la habitación del chico y corrió directamente a sus brazos. La puerta se cerró detrás de ella, y se negaron obstinadamente a abrirse. Surgió una situación incómoda. Los sirvientes que acudieron al oír el ruido informaron que la puerta había sido cerrada de golpe con un golpe muy fuerte. Sin embargo, todavía no puede hacer nada al respecto. Necesitamos esperar la llegada de un maestro y especialista que la libere. Greta se sintió avergonzada de estar en la misma habitación con su bandera de la muerte durante tanto tiempo. Pero Ricardo no parecía enojado ni ofendido. Por el contrario, estaba triste y desanimado. El muchacho se ofreció a discutir los detalles de inmediato. Explicó que la diferencia entre ellos era que eran de diferente sangre. Y de hecho, Ricardo era hijo adoptivo de un duque, cuyo destino no fue fácil. Pero a pesar de todo, lo trajeron a esta casa para criar a un futuro heredero. Había tenido miedo toda su vida de que la situación de su infancia se repitiera. Y ahora, en su opinión, todo estaba cambiando y tomando una nueva dirección.
Ricardo dijo que estaba muy enojado porque el duque quería convertirla en su heredera y no quiso darse por vencido por mucho tiempo, pero este odio y hostilidad solo condujeron a una cosa: el tipo lastimó a Greta. En su opinión, ya no tenía otra opción. Las posibilidades de permanecer en la finca disminuían cada minuto. Tenía miedo de que lo echaran otra vez a la calle. Y lo que es aún más aterrador, él mismo se consideraba un demonio. Greta creía que el niño llevaba mucho tiempo pensando en el demonio y el castigo. Estas fueron las consecuencias del trauma infantil que recibió durante su estancia en casa del conde. Y ahora es el momento de que la niña hable. Ella anunció que se negaba a ser heredera. En cambio, Greta quiere construir su propio destino y vivir su vida como quiera. Y cuando abandone esta finca, dejará todo por Ricardo. El muchacho le preguntó cómo se las arreglaría sin el apoyo del duque en el futuro. A lo que la muchacha respondió que ella había sido esclava en el pasado, por lo que definitivamente podría encontrar trabajo para ganarse la vida. Agregó que la vida de una jovencita definitivamente no era para ella. Todos alrededor son muy amables y amigables, pero la razón de esto no está en sus cualidades humanas, sino en su origen y condición de padre. Ricardo aseguró que Víctor no permitiría esto. Tan pronto como su majestad se entere de que su hija se ha escapado de casa, enviará todas sus fuerzas a buscarla. El duque no permitirá que su heredera y última esperanza de su familia desaparezca. Greta tenía mucho miedo de esto. Greta comprendió perfectamente que su padre haría precisamente eso. Y entonces el propio hombre tuvo que ayudar a resolver este problema. Ella ideó un plan para volver loco a su padre. Así que ahora discutirán y decidirán todo. Después de que la niña explicó su plan en detalle, Ricardo inmediatamente expresó sus dudas al respecto. Pero Greta dijo que ahora no era el momento de pensar en eso. Para que el plan funcione, necesita la ayuda de su hermano. La breve persuasión tuvo efecto en Ricardo. Prometió su ayuda y apoyo. En cambio, la niña tenía algunas preguntas más para él. El chico realmente no quería ser víctima de interrogatorios por parte de la hija de su majestad. Greta preguntó sobre ese incidente en el entrenamiento. Se preguntó si realmente era una coincidencia. El niño respondió que él mismo había perdido el control de la situación. Todo lo que ocurrió entonces fue reflexivo. La niña pidió perdón. Después de todo, ella es culpable de provocarlo. Ella golpeó a Ricardo primero, y automáticamente respondió al ataque. Él no es un demonio, incluso es un chico muy bueno. La hija del duque añadió que todos estaban preocupados por la condición de Ricardo. Entonces, cuando sean liberados, no deberían comportarse tan mal. Ricardo no podía creer que su hermana no estuviera enojada con él, sino más bien preocupada por él. El duque Víctor se sentó ante el rey Sheras. El hombre le preguntó al gobernante qué lo había traído al palacio de la capital. Sheras dijo que tenía un asunto urgente e importante para su súbdito. El rey dijo que planeaba casarse con la hija del duque. Su prometido iba a ser descendiente del duque de Encanto. A Víctor no le gustó mucho esta noticia. Esperaba que el monarca no notara su expresión. Teras comenzó a hablar de cómo el matrimonio fortalecería la posición de Víctor. Pero el duque sabía muy bien que el rey tenía miedo del duque Garm. Después de todo, era tan rico e influyente que lo llamaban el segundo rey. Víctor dijo que no necesitaba la protección del gran duque, y si Xeras quiere fortalecer su propia causa, puede casar a la princesa con un hijo de la familia Charm. El monarca no esperaba recibir tal respuesta. El duque dijo que no le gustaría ver a un descendiente de la familia Garm al lado de su querida hija. Aunque el hijo del duque de Encanto solo tenía 12 años, era muy astuto y sabía salir airoso de cualquier situación. El rey se enfadó por las palabras de Víctor, que dijo que había encontrado recientemente a su hija y que le gustaría que ella eligiera de forma independiente un partido adecuado para ella en el futuro. Sheras preguntó quién podría ser más adecuado. El gobernante de repente se rió. Comprendió que el duque esperaba mejorar su posición mediante la utilización de su hijo adoptivo. Pero ninguno de los aristócratas querría verlo como miembro de su familia. Además, corrían rumores de que Ricardo había sido expulsado del conde por un intento de matar a su hermano menor. Esto enfureció al duque Víctor. Él declaró en voz alta que no quería oír esas cosas. Víctor agregó que Ricardo nunca había intentado hacer algo así, y nadie quería escuchar al pequeño. Así que ahora va a dejar el palacio. El rey le pidió que se detuviera y escuchara hasta el final. El duque no escuchó los gritos detrás de él.
Él iba a salir de ese lugar. La charla de Bird sobre el matrimonio no valió la pena los 2 días que pasó en la capital. Un sirviente que llegó corriendo informó la noticia desde la finca de Víctor. El sirviente informó que la noticia concernía al señor Ricardo y a Lady Greta. Durante la ausencia de su majestad, algo ocurrió en su propiedad. Víctor tenía miedo de escuchar lo que diría el hombre. Se estaba preparando para lo peor. La niña se despertó en la cama de Ricardo. El tipo estaba sentado en el suelo cerca. Ella no se dio cuenta de que se había quedado dormida mientras discutían el plan. El castillo debería haber sido reparado hace mucho tiempo, por lo que durmió aquí un tiempo extra, pero ocurrió de otra manera. El duque derribó la puerta de una patada. Temía por el destino de sus hijos, pero llegué a tiempo. Los niños estaban encantados con su aparición. Ricardo se preguntaba en el fondo qué le estaba haciendo su padre adoptivo por haber herido a Greta. Víctor se arrodilló frente a los niños. Los abrazó a ambos fuertemente y no quería soltarlos. El hombre explicó que tan pronto recibió la noticia de que estaban atrapados, partió inmediatamente hacia la finca. Padre preguntó, ¿es cierto todo lo que dicen sobre la lesión de Greta en el entrenamiento? El chico esperaba el castigo más terrible, pero el duque le aseguró que cualquier cosa podía pasar y que lo más importante era que los niños estaban sanos y salvos. Ricardo preguntó por qué no lo castigaban. Después de todo, Greta era la hija y la niña querida del duque, a lo que el padre respondió que ambos eran muy valiosos para él, e igualmente importantes. No hay diferencia entre ellos. El niño comenzó a enumerar las señales que indicaban que no era el hijo biológico de Víctor. El hombre aseguró que llevaban 10 años sin la niña, buscándola. Adoptó al niño para que tuviera un heredero. El duque recordó cómo se involucró personalmente en la formación y educación de Ricardo. Cómo una vez perdió a su esposa y a su hija. Todos estos años el niño estuvo allí y no hubo peleas ni quejas entre ellos. Con el tiempo, el niño recuperó la sed de vida de su majestad. Entonces ahora Víctor le pidió perdón por no haber hablado de este tema antes. Pero le pidió a Ricardo que no volviera a decir ni pensar eso. Víctor pidió no volver a plantear esa pregunta, porque para él Greta y Ricardo son lo mismo. Y para él no había diferencia entre ellos. Y podrán hablar sobre la herencia y el procedimiento para adquirirla posteriormente. La niña corrió hacia su padre y le pidió que castigara a Ricardo por empujarla por las escaleras. Era un recuerdo del pasado, cuando la niña quería hacerle daño a su hermano pequeño y culparlo para que su padre lo castigara. Greta tenía miedo de sus recuerdos. Ella creía que si se hubiera comportado de manera similar ahora, tal vez no habría logrado un acercamiento entre su padre y Ricardo. Sin embargo, ahora ha cambiado un poco su futuro. El padre se volvió hacia la niña y le sugirió que no perdiera tiempo y fuera a desayunar. Los niños debieron haber tenido mucha hambre durante el tiempo que pasaron encerrados en esa habitación. Pero señaló a Ricardo, que estaba de pie en el centro de la habitación. El niño se acercó a ella y le dijo que estaba muy agradecido. Ella no entendió inmediatamente lo que se decía. Dijo que la loca familia Lindhaugen no podría vivir sin él. Ambos rieron. Unos días después, la niña y su hermano pequeño aparecieron ante su padre. Ella dijo que tomó la decisión de convertirse en jefa por sí sola. Víctor quedó sorprendido por esta decisión, pero no tenía nada que decir en contra. Ambos estaban realizando una actuación que habían acordado de antemano. La niña todavía no creía las palabras de su hermano. Pero lo más importante es que su padre cree en ellos. En general, parecía que creía en ambos. Creía en sus intenciones. Esto era parte de un plan para volver loco a su padre. La niña se portará muy bien, e incluso será criada como una dama y futura heredera de la familia de su padre. Pero cuando sea adulta, huirá. Ahora ya no tenía oportunidad de esconderse de Víctor, pero con el tiempo sus posibilidades aumentarán. Ricardo le preguntó a dónde iba a huir. La niña respondió que ahorraría dinero y se compraría una casa para vivir. Greta ya pensaba en la hermosa vida del pueblo, llena de paz y tranquilidad. El hermano no podía creer que la heredera del duque pudiera soñar con algo así y esperar un futuro así. A pesar de todos los miedos y dudas, la niña no será un obstáculo para que Ricardo tome el mando tras su desaparición. Aprovechando el caos, la niña se esconderá y esperará la búsqueda, y el hermano se convertirá en el gobernante. Greta estaba parada frente a su padre. Ella intentó por todos los medios argumentar por qué debería convertirse en la jefa.
Consideró mentalmente el hecho de que cuanto más lejos estuviera de la finca, mayores serían sus posibilidades de supervivencia en el futuro. El hombre empezó a llorar. El hijo y la hija preguntaron qué pasó. Víctor explicó que le gustaría que la familia permaneciera intacta y que ninguno de los niños pensara jamás en abandonar el nido de sus padres. A pesar de todas las dificultades, están juntos. Víctor dijo que era hora de comenzar el entrenamiento de la joven. Tenía en mente especialistas que pudieran abordar esta cuestión. La niña solo ahora se dio cuenta del papel tan difícil que le habían asignado. El antiguo dueño de la niña estaba hablando con un hombre encapuchado. El extraño preguntó si el comerciante realmente había vendido a la muchacha al duque. Él respondió que el tonto duque había pagado 3 veces su precio real. Debajo del capó estaba la mujer que había secuestrado a Herta. Ella todavía estaba tratando de sacar provecho de esta historia. La niña que secuestró desde entonces ha ganado riqueza y estatus, y la mujer se quedó sin nada. Greta, en opinión del extraño, simplemente no podía ser feliz. El extraño se encargará de ello. Ella no permitirá que el ex esclavo viva en paz. Después de todo, esto nunca debería suceder así en la vida. Pero sus planes tampoco estaban destinados a hacerse realidad. El extraño y antiguo dueño de Greta yacían muertos en el suelo. Otra persona desconocida se encontraba encima de ellos. En sus manos sostenía un cuchillo que utilizó para enfrentarse a los conspiradores. Poco después, Herta empezó a hacer ejercicio, como corresponde a una auténtica dama. El volumen de artículos era muy grande. Desde el principio, la niña temía no tener tiempo para nada. Sin embargo, mi hermano ayudó. A todo esto se añadía un entrenamiento de esgrima casi diario. A veces tardaba muchísimo tiempo. Greta caería exhausta y Víctor o Ricardo le exigirían que se levantara y entrara en un nuevo duelo. La muchacha ignoró obstinadamente todas las advertencias de su mentor de esgrima. Ella exigió un enfoque más detallado en su formación. Después de todo, su proximidad a otras banderas de la muerte dependía de ello. Ricardo empezó a sospechar algo. No es de extrañar que su hermana insistiera en que el entrenamiento con una espada en sus manos ocupara la mayor parte de su tiempo libre. Además, a menudo utilizaba esa extraña frase sobre las banderas. El chico ayudó a Víctor a gestionar los documentos y la correspondencia. Ricardo pensó en cómo sería la vida de su hermana en el futuro. Y también estaba confundido por el comportamiento de su padre. Ha estado actuando extraño últimamente. Víctor llamó al niño. Quería consultar con su hijo. El niño se sorprendió cuando su padre le preguntó si su hermano sabía lo que soñaba Greta. Esta pregunta era extraña no solo en su forma, sino también en su contenido. El duque dijo que muy a menudo le regala a su hija joyas y regalos preciosos. Pero era más bien una simple costumbre. Él no sabía realmente qué pensaba y soñaba su hija. Ricardo adivinó que pronto se acercaba el cumpleaños de su hermana. La niña fue secuestrada inmediatamente después de nacer. Así que este será su primer cumpleaños celebrado y lo pasará con su querida familia. Lo que más lo confundió fue la mención del oso por parte de su padre. Víctor dudaba que a una niña de 13 años le gustara un osito de peluche de juguete. Ricardo interpretó la pregunta de su padre a su manera. El niño dijo que hoy le preguntaría a Greta qué quería. Víctor me pidió que no hiciera esto. Después de todo, se suponía que sería una sorpresa para su hija. El padre creyó a su hijo y no hizo más preguntas. Después de todo, una lengua larga podría haber obstaculizado la celebración de su heredera. Herta caminaba por el pasillo. Ella estaba cansada del trabajo constante. Su diversidad y diferentes orientaciones cansaban a la niña más que cualquier otra cosa. Perdió la esperanza de dominar todos estos campos del conocimiento y del procesamiento de la información. Todavía quedaba mucho trabajo por delante y ella ya estaba cansada. Pero lo más importante era evitar las banderas de la muerte para no poner en peligro su plan de futuro. Greta se encontró con su hermano. El muchacho tomó a la muchacha de la mano y la llevó aparte. Tenía algo que decirle y consultarle. A juzgar por el comportamiento de Ricardo, era algo importante y urgente, porque aún no había explicado nada. Ricardo la condujo al jardín, donde la sentó en un banco. La niña dijo que pronto tendría clase y que podría llegar tarde. Mi hermano me aconsejó que me calmara porque ella llegaba constantemente tarde y no iba a pasar nada malo. Dijo que solo viene a este lugar cuando está muy cansado y quiere descansar. Ricardo dijo que entiende perfectamente por lo que está pasando su hermana ahora.
Al fin y al cabo, también le estaban preparando para el papel de sucesor. La niña se quedó dormida en el banco. Ella se despertó solo cuando llegó la noche. Greta preguntó por qué su hermano no la despertó. Explicó que lo intentó. Pero todo fue en vano. Su hermana ni siquiera quería soltarle la mano. La niña iba a ir a disculparse con sus mentores y maestros. Aunque era hija de un duque, no se puede tratar a los maestros y mentores tan a la ligera. Ricardo recordó su misión. Él preguntó, ¿qué querría una chica como regalo? A menudo recibe diferentes cosas de su padre, pero tal vez quería algo específico y sobre todo. La niña estaba sorprendida. Greta comprendió hacia dónde se inclinaba su hermano. Ella dijo que ya había recibido muchas cosas de su padre como regalo. Sin embargo, ella no te dirá lo que más desea porque es un secreto muy aterrador. No se puede contar. Por la noche, su padre escuchó lo que Ricardo le contó. El chico le contó la conversación. Víctor creía que tales payasadas eran la norma para las niñas de la edad de su hija. Pero eso no lo hizo más fácil. El duque no quería creer que su hija le ocultaba algo. Quizás fue algún tipo de prueba secreta. Víctor se devanó los sesos pensando en cómo complacer a su hija. Es difícil imaginar qué querría ella. Es el cumpleaños de Herta. Ella no sabía lo que le esperaba. Pero la niña tenía los ojos vendados y no podía ver nada hasta cierto punto. Esto la confundió y la intrigó. Ricardo la tomó de la mano y la condujo por el pasillo de la finca. La muchacha preguntó a dónde iban, pero nunca recibió respuestas a sus preguntas. El día prometía ser interesante y lleno de acontecimientos. Un pensamiento extraño daba vueltas en mi cabeza. Por la mañana, Lauren la despertó muy temprano y le dijo que el joven quería ver a su hermana. Su hermano le puso una venda en los ojos y ahora la está llevando a algún lugar. Quizás la empuje por un acantilado. Cuando Ricardo le permitió abrir los ojos, la niña vio a su padre y un montón de regalos frente a ella. La niña no esperaba que nadie más recordara su cumpleaños. Fue muy dulce e inesperado. Víctor le entregó el osito de peluche azul que tanto había querido regalarle a la niña. El padre no creía haber elegido el regalo adecuado. Probablemente a las chicas de su edad no les gusten este tipo de sorpresas. Pero el juguete resultó ser muy lindo. Greta estaba llorando. Recibió un regalo por primera vez en su vida. En su vida pasada, nadie le había dado sorpresas tan agradables. Así que ella respondió honestamente que simplemente estaba encantada con lo que hicieron por ella. El duque miró a su hija. ¿Cómo se alegró por su primer cumpleaños en 13 años? A Víctor le gustaría que su madre la viera ahora, pero el hombre se detuvo ante este pensamiento. No puedes estar triste en vacaciones. Ante sus ojos aparecieron imágenes de su esposa junto a Herta y Ricardo. Lamentablemente, estas eran solo fantasías vacías, pero durante mucho tiempo le dieron la fuerza para aguantar y luchar por su vida. La niña se acercó a su padre y le pidió que la abrazara. Gertie estaba un poco avergonzada, porque tal comportamiento no era propio de una chica de su edad. A los 13 años, tú y tu padre habláis un poco diferente. Al menos eso era lo que ella pensaba. Greta preguntó si Ricardo le había preparado un regalo. El niño cortó un trozo de pastel y le pidió a su hermana que abriera la boca. Cuando lo hizo, él le puso un trozo en la boca y le dijo que era un regalo. A Víctor no le gustó este gesto. Ordenó a Ricardo que fuera a la corte y ejecutara 1000 golpes con su espada. La niña apoyó a su padre. El hermano obedeció sus órdenes, pero no estaba enojado con sus seres queridos. Finalmente, Herta añadió una colección de ositos de peluche a su habitación. El sirviente estaba encantado con estos juguetes. La joven dijo que pronto no tendría dónde guardarlos. Pero ella estaba encantada con ellos. En el Palacio Real, una muchacha abrió la ventana de su habitación. La niña estaba encantada con la belleza de la naturaleza circundante. Ella creía que todo lo que nos rodeaba estaba creado para disfrutar y admirar la belleza. Ha pasado algún tiempo. Greta cumplió 17 años. La vida transcurrió con las preocupaciones habituales de una heredera de una familia aristocrática. La princesa llegaría a su vida exactamente un año después. Esto sucedería en un banquete organizado especialmente para la princesa en honor a su mayoría de edad. Fue entonces cuando aparecería la ladrona Greta, quien haría todo lo posible para evitar que la princesa y su nuevo elegido estuvieran juntos en el futuro. Greta y la princesa tenían la misma edad. Al año siguiente, la muchacha recibió una invitación a una fiesta de té
en el palacio de Su Alteza, en la capital. Ahí es cuando comenzarán los acontecimientos del juego, que terminarán con la muerte de la niña. La hija del duque habría preferido huir de casa en ese momento, pero no pudo encontrar a nadie que quisiera hacerle compañía. ¿Podrá encontrar un cómplice menos de un año antes de su planeada huida de la propiedad de su padre? El duque estudió la carta que el sirviente le había traído esa mañana. El hombre no podía creer que el texto del mensaje fuera escrito por una persona normal y adecuada. La propuesta expresada en la carta era definitivamente innecesaria e inapropiada. La carta estaba dirigida al duque con una pregunta sobre su permiso para casarse con su hija. Víctor no ha vuelto a tratar este tema desde hace tiempo. Era obvio que sin la voluntad del rey nadie se habría atrevido a hacer esto. La criada trajo otra bandeja con cartas de caballeros. Todos los mensajes hablaban sobre el matrimonio de la niña y elogiaban a los candidatos a prometidos de Greta. El duque ordenó quemar las cartas. Lauren le dijo a la casera que su majestad estaba rechazando todos los intentos de los jóvenes vecinos de casarse con su hija. La niña creía que la sobreprotección de su padre podría tener un impacto negativo en su vida futura. El sirviente preguntó si la joven señora ya tenía a alguien. T respondió que no sale con chicos por una sencilla razón. Nunca lo ha hecho. Ella no asiste a bailes ni veladas, pero llegará el momento de casarse. Lauren preguntó qué tipo de marido le gustaría a su amante. La niña pensó. Al fin y al cabo, es difícil responder inmediatamente a una pregunta así. Cuando la dama describió a su potencial pretendiente, el sirviente mencionó a Ricardo. Él era quien encajaba perfectamente con la descripción de Greta. La hija del duque dijo que estaba mal, pero ahora ella misma se dio cuenta de que el chico que estaba a su lado había cambiado para mejor. No solo ella se dio cuenta de esto, sino también todos los que la rodeaban. Ricardo y Greta estaban sentados en la biblioteca. El joven le contó a la muchacha sobre su linaje. La señora estaba distraída. No podía concentrarse en el tema. Al final, la hija del duque admitió que la historia no era su materia. Greta pensó en su medio hermano. Después de tantos años de intenso entrenamiento y trabajo sobre sí mismo, ocupó el lugar reservado para él. La gente admiraba el talento del joven caballero que estaba a punto de unirse a la orden. Su plan de que la muchacha le transmitiera el título de cabeza de la casa estaba tomando cada vez más forma. Nadie podría imaginar que los jóvenes habían concebido un plan tan astuto, pero Greta esperaba ansiosamente su momento, precisamente porque aún quedaba mucho por hacer y una enorme cantidad de conocimientos por dominar. La niña estudiaba con su hermano por las noches. Se dio cuenta de que Ricardo se había convertido en un hombre realmente guapo con el paso de los años. El joven se dirigió a su hermana con mucha seriedad. Destacó que debería dedicar más tiempo a sus estudios, no a la esgrima. Pero la muchacha pensaba diferente. Ella insistió en el entrenamiento físico. Pronto tendrá suficiente dinero para gastar en su vida. Sobre todo, esperaba una vida pacífica en la que no necesitara sus habilidades con la espada. La señora comenzará a manejarse sola. Mi hermano me distrajo de mis pensamientos. Él ha cambiado. Su humor empeoró. El niño preguntó si Greta lamentaba tener que abandonar la propiedad de su padre y dejarlo solo con su vida. Víctor pasó mucho tiempo y esfuerzo buscándola. El chico estaba sentado muy cerca de Greta. Ella sintió algo extraño. No parecía una sospecha que el hermano quisiera cambiar la situación y modificar los planes para su futuro. La sensación era nueva. Ricardo se acercó aún más. Miró a Greta a los ojos y preguntó: ¿Tiene que salir de casa? ¿Realmente no quiere seguir siendo la hija de un noble y vivir su vida así? Quizás con una persona querida y digna. El momento fue interrumpido por una sirvienta que buscaba a su señora. El joven dijo que eso era suficiente por hoy. Se despidió y decidió dirigirse a su habitación para no despertar sospechas innecesarias en los sirvientes. Cuando Lauren se acercó a la señora, ella dijo que lo más probable es que su hermano quisiera estrangularla. Por eso la agarró por el cuello. Y todos a su alrededor creían que había cambiado y se había vuelto más amable, más reservado y más equilibrado. Ricardo entró en la habitación y cayó débilmente sobre la cama. Estaba pensando en Greta. El joven planeó un futuro con ella. Él entendió que amaba a la muchacha. Pero qué difícil fue hacer lo que había planeado. Se llamó idiota y se quedó dormido. Por la mañana, durante el desayuno, Víctor miró atentamente a los niños y preguntó si todo estaba bien.
Preguntó si había pasado algo ayer. El duque se dio cuenta de lo extraño que se comportaban el uno con el otro y preguntó. Greta y su hermano le aseguraron que todo estaba bien y que el duque no tenía nada de qué preocuparse. Pero su hija pensó que debía volver a hablar con Ricardo para no atraer más atención y sospechas. Víctor también agregó que lo que habían estado hablando durante mucho tiempo finalmente había sucedido. Una invitación llegó de la familia real. Fueron invitados a una ceremonia oficial del té, celebrada para el cumpleaños de la princesa. A Greta no le entusiasmó esta idea. Empezó a sentir que el momento de actuar se acercaba rápidamente. El horario habitual está cambiando y el pasado ya no puede volver. No quería estar nerviosa, pero daba miedo. Este debut, que se celebró en honor a la mayoría de edad de todos los aristócratas del imperio, fue el primer evento del juego que la niña aún recordaba. Ella no quería ir allí. Después de todo, en ese caso, las banderas de la muerte se acercaban. Fue en esta ceremonia que Greta debía inclinar la taza de té hacia Su Alteza la Princesa. Esto se convirtió en un precedente para desarrollos posteriores, y esa fue una de las mayores banderas de muerte en su vida. La muchacha pensó que esta ceremonia se celebraba solo para aquellos que habían cumplido los 18 años. Sin embargo, el padre aseguró que en él también participan quienes cumplieron 17 años este año. Greta se dio cuenta de que había cometido un error al iniciar el juego. Ella calculó mal el tiempo. A este ritmo, seguramente se verá arrastrada a la trama principal, de la que le será muy difícil salir. La señora dijo que no quería ir allí. El padre dijo que no podían perderse este evento. Después de todo, todos los aristócratas del estado deben estar presentes en este evento. Pero todavía tenía curiosidad por saber por qué su hija se mostraba tan reacia a asistir a este evento. Greta respondió que no había ninguna razón específica para ello. Su padre dijo que no permitiría que la insultaran. Y si algo preocupa o asusta a su hija, él y Ricardo podrán protegerla de todos los problemas. La niña estaba sorprendida por la tranquilidad de su padre. Ella no se comportó como Greta de los juegos. Sin embargo, ahora valía la pena tener cuidado. Greta ya no es la chica del juego. Ella es amable y pone el 100%, y no habrá derrame de té sobre la princesa. Después del desayuno, Greta se sintió invadida por la desesperación. Ella estaba pensando que los acontecimientos del juego estaban a punto de comenzar. En cambio, tenía otra opción secreta. Consistía en la huida inmediata. Además, ya había ahorrado dinero. La decisión de huir inmediatamente después de la ceremonia fue totalmente satisfactoria para la muchacha. Pero ahora la situación era tal que la niña pensó en su padre y su hermano. ¿Cómo se sentirán después de este reconocimiento suyo? La niña volvió a ordenar sus pensamientos y alejó todas las dudas de su cabeza. Ahora debería haber pensado solo en ella misma, primero y ante todo. Otros pueden prescindir de ello y seguir viviendo. Las banderas deberían desaparecer. El hijo del duque de Sharma estaba ante un gran retrato que representaba a Nerretu. El niño miró a la niña con deleite. Él admitió para sí mismo que ella era perfecta para él como su reina. Ha llegado el día de la ceremonia. El duque estaba nervioso. Pero cuando vio a su hija con un vestido nuevo, elegido especialmente para la ceremonia, todas las dudas y temores desaparecieron de su mente. El padre estaba encantado con su hija. Víctor exigió que inmediatamente después de la recepción se llamara a un artista para que pintara un retrato de la niña. Sus descendientes seguramente deberían ver tanta belleza. La niña parecía una rosa roja que acababa de florecer en el jardín. Ricardo trajo una espada ceremonial para su padre adoptivo. La niña miró atentamente a su hermano. Él era verdaderamente guapo. En lo más profundo de mí despertaron celos hacia el joven y otras mujeres. Pero el niño le recordó que su padre no podría asistir a la ceremonia hoy. Por orden de Su Alteza el rey Sheraz, el duque fue enviado a la frontera para vigilar y proteger las tierras del reino. Ricardo aseguró que acompañaría personalmente a su hermana al baile. La hija agradeció al duque por estar tan preocupado por ella. Ella agradeció mentalmente al destino por la oportunidad de alejarse de la finca. Los invitados miraron a Greta y Ricardo. Todos coincidieron en que la hija de su majestad el duque era extremadamente hermosa y muy parecida a su difunta madre. La niña se siente incómoda siendo el centro de atención. Ricardo notó que ella estaba preocupada por algo. Sin embargo, Greta no quería involucrarlo en esto. Ella respondió que todo estaba bien.
pero admitió que le gustaría no ser el centro de atención. Mi hermano me aconsejó que no me confiara. La niña recordó que después de aquel incidente en la biblioteca, evitaron la compañía del otro durante mucho tiempo. Pero ahora el comportamiento de su hermano de alguna manera la alarmó. A ella no le importaba que él estuviera cerca. Con su mirada, el joven dejó claro a todos los jóvenes que lo rodeaban que no quería atención innecesaria hacia su persona. Desde el primer momento valió la pena saludar a la realeza que se encontraba en algún lugar cercano. Y luego, manos a la obra. Ricardo le aconsejó a la niña que se relajara. Estaba seguro de que la princesa tenía la misma edad que su hermana, por lo que podrían hacerse amigas. Greta no tenía miedo de esto. Ella simplemente tenía miedo de encontrarse con la princesa y las banderas de la muerte. El hermano dejó a su hermana sola y fue en busca de la princesa y su hija. En el fondo, Greta deseaba no haber conocido a esa chica, pero no puedes hacer nada. De lo contrario, su comportamiento se volverá demasiado sospechoso. Una muchacha desconocida pasaba junto a Greta. La hija del duque la tocó accidentalmente, y el vino de la copa se derramó sobre el vestido de la desconocida. Ocurrió de manera involuntaria y la víctima levantó la voz y gritó. Ella acusó a Greta de derramar vino deliberadamente sobre la niña. La gente empezó a gritarle a la niña. Después de todo, ella misma se atrevió a derramar vino sobre la princesa. La hija del duque se puso nerviosa. Las banderas de la muerte estaban cerca. La niña recordó acontecimientos de su vida pasada. Luego de este episodio, se rió de la princesa y dijo que su vestido era demasiado simple. Una mancha de vino le dará un aspecto más refinado y elegante. Pero Greta también recordó otro punto. En el juego, ella le sirvió té a la princesa, no vino. Entonces todos miraron atentamente a las muchachas, pero más atención y condena fue para la duquesa Lindhagen, quien se atrevió a comportarse así. Un extraño apareció detrás de la niña. Puso su mano sobre el hombro de Greta. El joven se disculpó por estar distraído. Su tacto era tan placentero y repulsivo al mismo tiempo para la chica. Su sola presencia era inquietante. El extraño, que era hijo de la familia Charm, intentó mirar a la niña a los ojos. Sus intenciones aún permanecieron desconocidas para Greta. Sin embargo, la ex esclava no leyó nada bueno en su expresión. Joel Charm le pidió a la princesa que perdonara a su compañero. Los invitados cuchicheaban entre sí. Seguramente no sabían que aquí habían llegado juntos los descendientes de las grandes familias ducales. Además, Lady Greta estaba originalmente con otro caballero. Mientras tanto, Jule estaba justificando a Greta ante la princesa. El joven resaltó que fue él quien le pidió a su compañero que le trajera algo. Y como tenía prisa por traerle algo, roció a la princesa. El descendiente de Charm dijo que como compensación haría un bonito regalo para su Alteza. Él le regalará un vestido caro, que ella misma elegirá. Los presentes quedan asombrados de cómo el chico resolvió la situación. La propia Greta se inclinó ante el monarca y se disculpó por sus acciones y comportamiento inapropiados. Agregó que nunca consideró siquiera la idea de insultar o humillar de alguna manera a la princesa. De hecho, la hija del duque ni siquiera recordaba el momento en que empujó a la princesa. Pero no iba a arruinar la situación y mi relación con una persona tan influyente por una nimiedad tan insignificante. La bandera de la muerte debe ser destruida. Greta esperaba que su Alteza viera su arrepentimiento y humanidad, y no se enojara con ella por ello. Y si a la princesa no le importaba, la niña estaba dispuesta a limpiar la mancha de vino de su vestido. Esto debería reconciliarnos. Los invitados que escucharon la última propuesta no podían creer lo que oían. Que un representante de una familia noble y distinguida hiciera una propuesta tan indigna a la hija del rey. Esto nunca había sucedido antes. La princesa vaciló. Ella creía que todo debería haberse desarrollado en un escenario ligeramente diferente. La niña le dijo a Greta que no debía preocuparse por eso. Si la hija del duque se disculpó, entonces son flores. La hija del rey se dio la vuelta y ordenó a su asistente, que se llamaba Fritz, que la siguiera. Si Greta hubiera estado más atenta, se habría dado cuenta de que la princesa estaba enojada e irritada. Joel se acercó a la muchacha. Él tomó su mano con delicadeza y cuidado y le sugirió que fueran a hablar solos. La sonrisa del joven era atractiva a primera vista, pero algo siniestro se escondía detrás de ello. Se sentaron en un banco del parque. Joel decidió presentarse, como era costumbre entre los aristócratas. Se alegró de conocerlo, aunque ocurriera en circunstancias tan extrañas. Greta correspondió. Joel Charm de ella.
Fue el principal oponente de la hija del duque en el juego. Este joven más tarde se convertiría en el fundador de la facción antimonárquica en el universo del juego. Joel, con sus promesas y dulces palabras, encantó la cabeza de la muchacha y la atrajo a su lado en el enfrentamiento. Greta fue seguida por su padre. De héroe nacional se convirtió en enemigo de la corona. En cualquier caso, no deberías estar cerca de este tipo. Podía ofender y engañar fácilmente a cualquiera. Greta decidió que valía la pena terminar esa relación, porque no conduciría a nada bueno. Según su plan, ella no debería encontrarse con él en absoluto. Pero en el juego, las circunstancias de su encuentro fueron completamente diferentes. La muchacha pensó en una razón por la cual podría dejar su compañía. Finalmente, cambió de opinión sobre mentir. Greta respondió que probablemente su hermano mayor la estaba buscando ahora. Definitivamente está nervioso y preocupado por ella. Agradeciéndole una vez más por haberla salvado, la niña se levantó del banco y se fue. Joel preguntó por qué a la muchacha no le gustaba su compañía. Después de todo, no debería haberse disculpado con la princesa. Estas palabras detuvieron a Greta. Ella creía que el joven estaba tratando de manipularla de alguna manera. Un descendiente de la familia Sharm la tomó por los hombros y le preguntó por qué tenía que inclinar la cabeza ante todo tipo de aristócratas y nobles que ni siquiera eran cercanos a los miembros de su familia. La niña estaba confundida. Las palabras halagadoras de su amiga eran como miel en sus oídos. Joel prometió que si ella se convertía en su aliada, conseguiría todo lo que pudiera soñar. Nadie perturbará su paz y ella no necesitará nada. El chico tomó su cabello en su mano. Juró que desde ese momento ella sería su novia y reina, y él solo pensará en ella. El hechizo prometía convertirla en una diosa, ante la cual todos se inclinarían y obedecerían. Joel parecía hipnotizar con sus palabras. Pidió unirse a él para conquistar este estado. El joven estaba demasiado cerca de la niña. La hija del duque se sintió como si estuviera cayendo en una trampa, pero ella no podía admitirlo. Afortunadamente, Ricardo pasaba por allí. Se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Entonces decidí intervenir, porque no parecía que la chica estuviera contenta con la compañía en la que estaba. Entonces el hermano decidió intervenir. El joven se paró entre Greta y Joel. Le preguntó al caballero qué necesitaba de su hermana. Ricardo le pidió al extraño que se alejara y dejara de aferrarse a su hermana. Sharm no estaba confundido. Él apreciaba a su oponente. El joven se dio cuenta con precisión de que ante él se encontraba el hijo adoptivo de la familia del duque de Lindhagen. Joel dijo que aunque era el hermano de la señora, no era agradable interrumpir la conversación de esa manera. El hijo de los Charms tomó a Ricardo por el hombro con dignidad. Se inclinó hacia el niño y le pidió que le hiciera el rostro más simple. Claramente tenía un complejo de hermanas. Estas palabras enfurecieron mucho a Ricardo y le tocaron el alma. Una atmósfera extraña surgió entre los jóvenes. Greta incluso pudo sentirlo físicamente. Ella sentía que no sabía algo, que había algún secreto entre los chicos. Pero lo ocultaron. Estos dos eran más bien como dos bestias salvajes preparándose para una pelea y girando uno alrededor del otro. Joel estaba seguro de sí mismo, pero Ricardo de alguna manera lo asustó y lo perturbó. Tenía miedo de ese bastardo. Finalmente, Sharm se tomó un momento para acercarse a Greta y besarla suavemente en la frente con palabras de despedida. Ricardo estaba furioso por este arrebato, pero no podía atacar por la espalda como un cobarde. A la muchacha le pareció que en un solo día habían ocurrido demasiados acontecimientos. Su cabeza estaba a punto de estallar por las emociones e impresiones. Greta quería estar sola ahora mismo, lejos de toda la gente y los problemas. A la mañana siguiente, mi hermano tuvo que salir por negocios. La muchacha le preguntó si había olvidado que iba a convertirse en caballero. Así que no debe olvidarse de llevar nada importante para sí. La preocupación de Greta le pareció agradable. A su vez, no se le ocurrió nada mejor que desearle que se cuidara y descansara hoy. Los acontecimientos del día anterior todavía estaban visibles en su rostro. Experimentó un estrés severo y podría haberse enfermado. Hoy podría cancelar con seguridad todas las tareas y dedicarse al descanso y al sueño. La niña le agradeció su preocupación, pero en realidad, ella tenía planes completamente diferentes. Aunque la partida de Ricardo la puso muy triste. Ella conducía el carruaje en el que viajaba su hermano.
Mentalmente lo bendijo y pidió a todos sus patrocinadores que lo ayudaran en su viaje y en su futuro camino como caballero y protector. Pero para ella era hora de actuar. Greta estaba empacando sus cosas en su habitación. Ella decidió escapar ahora mismo. No había nadie en casa. Papá aún no ha regresado de su turno de guardia. Mi hermano se fue. Es difícil encontrar un momento más oportuno. Ayer le abrió los ojos. Después de los acontecimientos en la fiesta del té, la protagonista, Greta, hizo todo lo posible para ser nombrada Dama de Honor, y más tarde Dama de Honor de la princesa. En realidad, no lo hizo con intenciones nobles ni por el bien de nadie. Sin embargo, ahora la niña estaba más preocupada por la apariencia de Joel. Su propuesta claramente llevó a Greta y a su padre a unirse a las filas de los antimonárquicos y convertirse en enemigos del rey. De esta manera, el juego definitivamente podrá esclavizarla. Greta preparó una maleta para el viaje. Su intención de escapar y seguir viviendo en paz en algún lugar del interior se hacía más fuerte a cada momento que pasaba. Fue doloroso para la niña dejar a su padre y a su hermano, pero su vida dependía de ello. De repente la mirada de la niña se detuvo en los juguetes de peluche. Greta recordó a su padre. A veces puede ser demasiado blando, pero en realidad es un gobernante justo, un padre amoroso y un amo atento a sus tierras. Sus planes fueron interrumpidos por una criada que corrió gritando a la habitación de la joven. La niña anunció que había llegado un invitado inesperado. El tono en que esto se dijo indicaba el alto estatus del invitado y lo inusual de su apariencia. Una princesa visitó la propiedad del duque. Ella pidió que la invitaran a tomar té y realizar una ceremonia del té en miniatura. La hija del rey le preguntó a la anfitriona si su apariencia había perturbado sus planes. La propia Greta estaba muy preocupada por lo que hacía la princesa Mariel en sus aposentos. La propia muchacha respondió a la pregunta de la hija del duque. Mariel dijo que había venido a hablar. La princesa preguntó si a Greta le gustaría convertirse en su sirvienta. La hija del rey todavía estaba impresionada por lo ocurrido en el banquete en el palacio de la capital. Este es el tipo de persona que le gustaría ver a su alrededor todo el tiempo. Mariel agregó que tenían casi la misma edad, por lo que definitivamente deberían hacerse amigos. Y el trabajo en torno a la persona de la familia gobernante nunca ha sido diligente ni difícil. Y la muchacha podrá desenvolverse bien en palacio. Greta intentó decir que actualmente estaba entrenando para conseguir el puesto de duquesa que su padre le había prometido. Así que no puede simplemente saltar de la cama y abandonar todo lo que estaba haciendo antes. De hecho, se arrepintió de haber gastado tanta energía intentando distraerse de la trama. Y ahora tenía que renunciar a todo y poner en peligro su propia existencia por el capricho de alguna princesa. Al momento siguiente, Mariel golpeó a Greta. Ella le dio una fuerte bofetada a la niña. La princesa fingió que no había pasado nada, pero en un tono que no anticipaba ninguna contradicción, insistió en desempeñar su papel como era necesario. De lo contrario, podría haber sucedido algo muy terrible e irreparable. Ninguno de los presentes se atrevió a contradecir a Su Alteza, y la niña fingió que en realidad todo estaba bien y que ni siquiera hubo una bofetada. Mariel le preguntó a la niña cuál creía que era la razón por la que había golpeado a Greta. De hecho, ella se consideraba el personaje principal de este mundo, por lo que nadie podía desobedecerla e ir en contra de la voluntad de la princesa. La atención de Mariel se centró en el osito de peluche. Ella preguntó cuándo le dieron este juguete a Greta. Ella dijo que fue un regalo de su padre. Entonces la princesa adivinó que la niña apreciaba mucho este regalo. Su Alteza recurrió a un burdo chantaje. Ella preguntó si estaría equivocada si dijera que el padre de Greta estaba de guardia en la frontera. Estaba dentro del poder de Mariel cambiar y extender el mandato del duque. La frontera era un lugar muy peligroso. El peligro y la batalla esperan al guerrero incauto en el momento más inesperado. Al fin y al cabo, es posible que durante mucho tiempo Víctor no regrese a casa. Después de todo, podría simplemente haber muerto. La atónita Greta sabía de qué estaba hablando la princesa. Intentó así obtener su consentimiento para convertirse en dama de honor y obligarla a someterse a su voluntad. Ella no podía oponerse a este ladrón, porque amaba mucho a su padre. Ricardo ha vuelto. Hizo una reverencia y dijo que estaba muy feliz de ver invitados de tan alto rango en la casa de su padre. El joven preguntó si su hermana había ofendido a Su Alteza de alguna manera y la había puesto nerviosa.
Mientras intercambiaban bromas, el ojo entrenado de Ricardo notó una marca en la mejilla de su hermana. Así, concluyó que alguien había golpeado a su hermana. Extrañas sospechas se apoderaron de su cabeza. Mariel insistió en que había logrado hacerse amiga de la hija del duque y ella aceptó convertirse en su sirvienta. Ella recibió esta oferta con alegría. Ricardo no podía creer lo que estaba escuchando. No hacía mucho tiempo, su hermana había soñado con abandonar la casa que había sido como una jaula de oro para ella. Y ahora quiere convertirse en la sirvienta de esta chica. Al fin y al cabo, se dijeron pocas cosas buenas de la princesa. Mariel abrazó a la niña y le dijo que se divertirían juntas. Se convertirán en verdaderos amigos y nada podrá obstaculizar su fuerte amistad. Greta dijo a la fuerza que fue su elección y que estaba feliz. Pero su hermano se dio cuenta inmediatamente de que simplemente tenía que decirlo. No tenía idea de cómo la princesa podía tener tanta influencia sobre la niña. Pero sin duda era algo muy serio, y quizás incluso peligroso. La princesa dijo que era hora de decir adiós. Ella esperaría con impaciencia la llegada del nuevo sirviente y esperaba que ocurriera muy pronto. Y la conversación que ocurrió recientemente permanecerá en secreto entre ellos. Mariel notó la mirada de Ricardo sobre ella. El niño preguntó sin contemplaciones si la princesa sabía por qué la mejilla de su hermana estaba roja. Era evidente que alguien la había golpeado, y la propia Greta parecía asustada y nerviosa. Su Alteza dijo que no tenía idea de lo que pasó. Entonces el joven maestro le recordó que no debía olvidar a los culpables y que definitivamente debía entregárselos. Se preguntó qué haría el chico con ellos. Él simplemente permaneció en silencio. Este silencio decía más de lo que 1000 palabras pudieran expresar. Pero esto no asustó a la princesa. Aunque comprendió que no podría enfrentarla abiertamente, tampoco le permitiría mucho. Un carruaje viajaba por la ciudad de noche. Había una princesa allí con su asistente. Discutieron los acontecimientos del día anterior. Ricardo, en su opinión, es muy amable. Y el ladrón se convertirá en su criada, como estaba previsto según la trama. Mariela dijo que todo debió ser como en el juego, y ella simplemente intenta evitar el caos en su vida utilizando todos los métodos disponibles. Hay que corregir los errores y guiar a la gente por el camino correcto.